El invierno pasado, decidí hacer un largo viaje para visitar a unos amigos de la universidad. Serían unas 18 horas de trayecto, por lo que decidí dividirlo en 2 etapas de 9 horas cada una. En el camino, reservé un Airbnb para descansar, y de vuelta, por diversión, elegí otro lugar diferente, solo para ver algo nuevo. A pesar de mis planes, el clima no ayudó. Una tormenta de nieve retrasó todo, y no llegué a mi destino hasta las 9 de la noche. El pueblo al que me dirigía era muy pequeño, lo cual ya sabía, porque en ese tramo del viaje no había muchas ciudades grandes. El segundo Airbnb estaba aún más apartado, en un pueblito diminuto. Un par de tiendas a lo largo de la carretera eran lo único que lo distinguía, pero las casas se encontraban dispersas y alejadas, muchas en granjas. Cuando finalmente llegué al alojamiento, no me sorprendió ver que estaba aislado, como había esperado. Lo que me llamó la atención fue que, aunque la casa tenía un aire moderno, sus características de cabaña no parecían encajar con el resto de las casas en los alrededores. Aparqué en el camino de grava y me dirigí a la puerta. Después de ingresar el código, entré en la casa. El interior era exactamente como en las fotos, y me sentí tranquilo al recorrer las habitaciones. Dejé mis cosas en el dormitorio y me acomodé en el sofá. Pero en el momento en que tomé el control remoto, escuché un golpeteo en la ventana detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a una mujer fuera, golpeando el cristal. Tenía el cabello desordenado y una mirada extraña, casi perturbadora. Al ver que me había fijado en ella, señaló hacia la puerta principal antes de alejarse de la ventana. A pesar de la sorpresa, no me sentí completamente asustado, solo desconcertado. No parecía una amenaza, solo una anciana extraña. Me levanté y me dirigí a la puerta. La abrí lo justo para hablar con ella. Sonrió y me dijo que necesitaba ayuda. Esperé un momento, pero al ver que no explicaba nada, le pregunté qué necesitaba. Ella miró hacia atrás, como si esperara que algo o alguien la siguiera, y entonces dijo que había perdido algo en la carretera justo afuera de la casa. Miré por la ventana, pero no vi nada más allá de las luces del Airbnb. No sé si puedo ayudarte con eso, le respondí. Su sonrisa desapareció y repitió la misma historia, diciendo exactamente lo mismo. Sí, ya lo sé, pero no puedo ayudarte, lo siento, respondí nuevamente mientras cerraba la puerta. Esperé un momento, escuché sus pasos alejándose y volví al sofá. A pesar de mi curiosidad, no podía evitar pensar que había algo extraño en toda esa situación. Decidí relajarme y ver algo en la televisión hasta cerca de las 11 de la noche, cuando me fui a la cama. Sin embargo, me costó mucho dormir. Estaba inquieto, algo en el aire no me dejaba tranquilo. Recuerdo que pasé casi una hora en la cama, dando vueltas, hasta que de repente me desperté en medio de la noche. Un sonido provenía de la parte delantera de la casa. En el silencio absoluto, era inconfundible. Mi primer pensamiento fue la mujer de antes. Me levanté y, con nerviosismo, caminé por el pasillo hacia la puerta principal, de donde parecía venir el ruido. Corrí hacia ella con la intención de detener a quien fuera, pero justo cuando me acerqué, la puerta se abrió y algo o alguien empujó desde el otro lado. Puse todo mi peso contra la puerta, pero quien estaba afuera hizo lo mismo. Era un forcejeo de fuerza bruta, y por un momento pensé que me superaría. Sin embargo, después de unos segundos, se detuvieron y comenzaron a correr por el camino de entrada. Cerré la puerta con llave y me apresuré a la ventana para ver si podía ver a alguien, pero ya se habían ido. Pensé rápidamente y decidí que lo mejor sería irme. Recogí mis cosas, subí al coche y me fui sin mirar atrás. No quería quedarme ni un minuto más en esa casa. Sabía que la policía no sería de mucha ayuda en un pueblo tan pequeño. No sé quién estaba del otro lado de esa puerta, pero no tengo dudas de que era la misma mujer de la noche anterior. Si hubiera salido a ayudarla o si me hubiera despertado un minuto más tarde, no creo que estuviera contando esta historia ahora. En 2013, tenía 22 años y decidí vender una computadora vieja que ya no usaba.
No era lo suficientemente buena para llevarla a una tienda, pero pensé que alguien más podría darle un buen uso. En ese entonces, Craigslist era la única plataforma en la que sabía cómo publicar cosas para vender y nunca había escuchado nada malo acerca de ella. Era un sitio fácil de usar y confiaba en la seguridad de mi vecindario, así que no tuve ningún problema al poner la computadora a la venta allí. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un correo de alguien interesado en comprarla, un tal Cameron, que aceptó mi precio siempre y cuando la computadora estuviera funcionando como le había explicado. Le aseguré que podría probarla cuando viniera a recogerla, y acordamos que vendría al día siguiente por la mañana. Al día siguiente me desperté temprano, listo para el intercambio. La cita era a las 11 de la mañana, y esperaba su correo para confirmar que venía, pero no recibí nada. A las 11:15, ya sin noticias de él, decidí abrir las cortinas y poner algo de televisión, mientras mantenía un ojo afuera por si aparecía. La espera fue larga, hasta que a las 11:45, de reojo, vi un coche que venía lentamente por la calle y se detuvo justo frente a mi casa. Pensé que era él, pero el coche se quedó allí, detenido, sin apagarse. Pasaron varios minutos, y de repente, el coche dio la vuelta y se fue. Me acerqué a la ventana, observando la carretera, tratando de entender lo que había pasado. No sabía si había sido Cameron o solo alguien que había parado allí por casualidad. Cerré las cortinas y le envié un mensaje a Cameron preguntándole si seguía planeando venir, pero nunca me contestó. Después de esperar un rato sin respuesta, decidí dejarlo pasar, cansado de la espera. Esa noche, ya había olvidado el incidente. Almorcé, cené y me acosté temprano, ya que al día siguiente tenía que trabajar. Me quedé dormido rápidamente, pero un par de horas después, me desperté sin razón aparente. Miré el reloj, era tarde, pero traté de volver a dormir. Sin embargo, poco después, escuché un golpeteo suave. Al principio pensé que era parte del sonido normal de la casa, pero luego volvió a sonar. Un golpeteo más fuerte esta vez, algo que no había escuchado antes. Intrigado y preocupado, me levanté de la cama y me dirigí al pasillo. El sonido venía de abajo, así que comencé a bajar las escaleras, escuchando con atención. Cada vez que daba un paso, el golpeteo se hacía más fuerte, como un golpe. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me moví con cautela hacia la cocina, luego doblé hacia el pasillo trasero. Cuando llegué al final del pasillo, vi una figura delgada en la ventana. Mi corazón se detuvo por un momento. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe fuerte sacudió la ventana y me hizo saltar hacia atrás. La figura se acercó lentamente a la ventana y presionó su rostro contra el vidrio, mirando fijamente hacia adentro. Esa mirada me heló la sangre. Aunque fue solo un par de segundos, pareció una eternidad. Luego, la figura retrocedió rápidamente y salió corriendo hacia el bosque. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero cuando lo hice, ya no había rastro de la figura. Parecía un caso claro. Probablemente el hombre de Craigslist, Cameron, había llegado, pero las cosas no fueron tan sencillas. Nunca tuve pruebas de que fuera él. Solo coincidía con el día en que se suponía que debía encontrarme con él. Aunque no supe exactamente qué buscaba esa persona, descubrí que el tornillo que sujetaba la ventana tenía marcas, como si hubieran intentado forzarla. Nunca supe qué pasó realmente, pero una cosa era cierta, no volví a confiar en Craigslist después de esa experiencia. A los 26 años, decidí dar un gran paso, mudarme a una casa propia. Después de compartir apartamento con compañeros durante casi 8 años, la idea de tener mi propio espacio en solitario me emocionaba, aunque también me inquietaba. La casa que compré estaba en un pequeño pueblo, a unas 2 horas de donde solía vivir. Este pueblo era muy diferente, mucho más tranquilo y pequeño, con pocas edificaciones. Aunque no todas las casas estaban en granjas, las viviendas estaban bastante dispersas, separadas por campos, árboles y hierba, creando una sensación de aislamiento. Mi casa no era la excepción, una vivienda modesta en un bosque, a varias millas del centro del pueblo. El lugar era perfecto para mí,
aunque al mismo tiempo sentía que me mudaba a medio de la nada. El día de la mudanza, aún no conocía a nadie en la zona. No había saludado a mis vecinos ni interactuado mucho con la gente del pueblo. Cuando llegué, la casa parecía estar completamente apartada del resto del mundo, rodeada de árboles que bloqueaban cualquier vista. Para comenzar rápido, alquilé una furgoneta y me dediqué a descargar mis pertenencias. No me tomé el tiempo para organizar nada, simplemente dejé todo en la sala de estar. Fueron un par de horas de trabajo, y ya con el sol poniéndose, estaba terminando. Cuando me acerqué a la puerta para recoger las últimas cajas, algo me sorprendió. Había un hombre en mi porche, casi bloqueando la entrada. Me asusté al principio, pero él rápidamente mostró una sonrisa y se presentó como mi vecino. Aunque intenté ser educado y responder con una sonrisa, no pude evitar preguntarme de dónde había salido. Nunca lo había visto antes, ni lo había escuchado acercarse por el camino. Además, mi casa estaba rodeada de bosque. El hombre, que parecía tener alrededor de 50 años, me miró un momento antes de bajar del porche y desaparecer en la oscuridad. Me quedé allí, reflexionando sobre el extraño encuentro, antes de regresar a la casa y continuar con lo que quedaba por hacer. Esa noche, ya instalado, me despertó un fuerte ruido en la cocina. Pensé que quizás había sido algo que dejé caer o un sonido normal debido al viento, que en la zona era frecuente. Sin embargo, no pude volver a dormir. Mi mente seguía volviendo al encuentro con el hombre del porche, algo que me inquietaba. Decidí levantarme y explorar la casa, pero al llegar a la cocina, noté algo raro, una caja de herramientas que no recordaba haber dejado allí. Estaba claramente movida y en una posición diferente. Mi mente empezó a pensar lo peor, aunque traté de calmarme. Aseguré las puertas y ventanas, volví a la cama, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Al día siguiente decidí investigar un poco más. Salí a caminar por el vecindario, con la esperanza de conocer a algunos de mis vecinos. Sin embargo, cuando llegué a la casa vecina, me di cuenta de que estaba vacía. Parecía haber estado deshabitada por mucho tiempo. Esto me dejó perplejo. Si el hombre con el que había hablado era vecino, ¿cómo había llegado hasta mi casa si no vivía cerca? Durante las semanas siguientes, cada noche sentía que algo extraño sucedía. Ruidos fuera de la casa, la sensación de ser observado, pero al investigar, nunca encontraba nada. Cada vez que salía al exterior, el silencio era abrumador. La sensación de estar rodeado de algo que no podía ver me perseguía. Finalmente, decidí hablar con alguien en la tienda local para ver si sabía algo sobre lo que estaba pasando. El dueño de la tienda, un hombre mayor, parecía saber de inmediato a lo que me refería. Me explicó que, años atrás, una familia había vivido en mi casa, pero que se había mudado misteriosamente y nunca más se les había vuelto a ver. Había rumores de que algo extraño había sucedido allí, pero nadie sabía con certeza qué ocurrió. El hombre me mencionó que, en ocasiones, los nuevos propietarios experimentaban cosas raras en los primeros meses, pero que con el tiempo se acostumbraban. Esa conversación me dejó una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ahora tenía alguna explicación, aunque vaga, para lo que estaba ocurriendo, y miedo porque no podía dejar de pensar en el hombre en mi porche y en los ruidos extraños que seguían sucediendo. A pesar de que traté de ignorarlos, algo dentro de mí sigue inquieto. En las noches más oscuras, a veces tengo la sensación de que algo o alguien me observa desde el bosque, esperando las sombras, esperando el momento adecuado para acercarse nuevamente. Hace unos días, decidí dar un largo paseo por el denso bosque que se extiende detrás de mi pequeño pueblo. Mi comunidad era muy unida, con menos de 1000 personas, y bastante apartada de cualquier ciudad importante. El bosque alrededor era plano, sin montañas ni colinas, pero con algunos estanques y pequeños ríos que lo atravesaban. Mi objetivo era llegar a uno de estos ríos, un lugar al que ya había ido antes, pero esta vez planeaba acampar allí, algo que nunca había tenido oportunidad de hacer. Recordaba que el río estaba a unas 3 horas de caminata hacia el norte, así que me adentré en el bosque, disfrutando de la paz que reinaba,
solo interrumpida por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo los pies de los animales. No esperaba encontrar a nadie, ya que no era un sendero conocido, solo un vasto bosque abierto. Sin embargo, después de aproximadamente 45 minutos de caminata, algo extraño ocurrió. Me encontré con un hombre. Al principio, ambos caminábamos en direcciones opuestas, y no fue hasta que estuvimos muy cerca el uno del otro, separados solo por un par de árboles, que nos dimos cuenta de la presencia del otro. Yo estaba confundido, incluso algo nervioso, ya que era raro encontrar a alguien en medio de ese bosque. El hombre parecía sentirse igual, ya que su expresión también reflejaba desconcierto. Estaba a punto de saludarlo, cuando su rostro cambió a una pequeña sonrisa nerviosa, y en un instante se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente en la dirección opuesta. Yo también decidí seguir caminando, aunque, mientras me alejaba, miré hacia atrás y vi que ya no caminaba. Ahora corría, sin decir palabra alguna. La forma en que se alejó me resultó inquietante. No parecía querer ser visto, o tal vez sentía que nuestra coincidencia en ese lugar era demasiado extraña. De cualquier forma, decidí no darle más vueltas al asunto y seguí mi camino hacia el río. Al llegar, no era un lugar ideal para acampar, pero encontré una zona plana, dejé mi mochila y armé mi tienda. Con el sol comenzando a ponerse, encendí un fuego con ramas secas que recogí de los alrededores, asegurándome de que durara unas horas. Mi plan era quedarme despierto hasta que aparecieran las estrellas, ya que me encantaba observar la Vía Láctea sin las luces de la ciudad. Pasaron un par de horas mientras me sentaba junto al fuego, disfrutando de la quietud del bosque, hasta que de repente escuché pasos lentos y cautelosos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la oscuridad me impidió ver con claridad. Los pasos se detuvieron, lo que me indicó que, aunque no podía ver a la persona, seguramente ella sí me veía a mí. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza mientras tomaba mi linterna y la encendía. La luz cortó la oscuridad, pero no vi nada. ¿Había alguien allí? Volví a llamar. ¿Hola? Sin respuesta. Decidí que tenía que investigar. Comencé a caminar hacia donde había oído los pasos, manteniendo la linterna apuntando hacia el frente. Caminé lentamente, mirando cuidadosamente entre los árboles, hasta que de repente la luz iluminó a un hombre grande. Era el mismo hombre que había encontrado unas horas antes en el camino. Estaba a solo unos 6 metros de distancia, pero se quedó completamente inmóvil, como si no quisiera ser visto. En un acto instintivo, traté de seguir moviendo la linterna por el bosque, como si no lo hubiera visto, y me volví hacia la tienda. Caminé con calma, intentando mantener la calma y no mostrar que estaba perturbado. Cuando llegué a la tienda, recogí mi mochila rápidamente, eché un vistazo alrededor y, sintiendo una creciente urgencia, dejé mi campamento y el fuego atrás. Comencé a caminar río arriba, asegurándome de alejarme lo suficiente antes de empezar a correr. Corrí lo más rápido que pude, asegurándome de que el hombre no me estuviera siguiendo. Finalmente, encontré un lugar donde sentí que había recorrido suficiente distancia y me detuve a descansar. Me quedé despierto hasta el amanecer, observando el horizonte, pero no volví a ver al hombre. Nunca entendí por qué estaba allí o por qué se escondió tan cerca de mi campamento. Sin embargo, desde ese día, nunca volví a recoger mi tienda de ese lugar, temeroso de lo que podría encontrar si lo hiciera. Hace un par de años, me mudé de mi dormitorio a un apartamento propio. Al principio, no tenía casi nada de mobiliario, ya que en el dormitorio anterior todo era de mis compañeros de cuarto. Así que, en cuanto pude, decidí comenzar a amueblar mi nuevo espacio. Tenía más dinero que antes, pero mi plan era ahorrar aún un poco más antes de realizar grandes compras. Sin embargo, había algunas cosas que necesitaba de inmediato, y un marco para la cama era una de ellas. Después de gastar una buena parte de mi presupuesto en un colchón, no quería gastar demasiado en el marco. Comencé a buscar opciones en sitios de muebles usados y, finalmente, terminé en Craigslist, ya que era el lugar con más anuncios. Encontré muchos marcos baratos, e incluso algunos gratuitos, pero la mayoría no valían la pena.
De repente, encontré uno que no parecía tan malo, un marco de cama de madera, en apariencia bien cuidado. Decidí enviarle un correo al vendedor para preguntar si seguía disponible. Apenas un minuto después, me respondió confirmando que sí, y me ofreció el marco por $35. Era justo lo que necesitaba, así que acepté sin pensarlo y acordamos encontrarnos a las 6 de la tarde. Mientras esperaba, aprovechaba para desempacar y mover algunas cosas en el apartamento, organizando el dormitorio para poder colocar el nuevo marco. A las 5:30, recibí la dirección del hombre, que estaba a unos 20 minutos en coche. Aunque no conocía bien la zona, ya que me acababa de mudar, decidí ir de todos modos. Al principio, todo parecía normal. Conducía por un vecindario común, pero de repente, el entorno comenzó a cambiar y se volvió mucho más desolado. Las casas comenzaron a separarse y el paisaje se hizo más rural. Cuando finalmente llegué al vecindario donde vivía el hombre, me sentí un poco más tranquilo. Las casas estaban relativamente cerca unas de otras, aunque no eran precisamente nuevas o bien cuidadas. Estacioné frente a la entrada de una casa con las luces encendidas y la puerta principal abierta. Tosé el timbre y, en cuestión de segundos, el hombre apareció. Era alto, robusto, llevaba un sombrero y una chaqueta, y me invitó a entrar. Su actitud no era extraña, pero había algo en su forma de hablar que me hizo sentir incómodo. Parecía como si fuéramos viejos amigos, lo cual me pareció raro. Lo seguí hasta el piso de arriba, donde me condujo a un cuarto pequeño. Al entrar, me di cuenta de que la habitación no solo estaba ocupada, sino que parecía que alguien vivía allí. Había una cómoda, mesas de noche y ropa tirada por el suelo, y lo que me llamó más la atención fue que el marco de cama tenía un colchón, sábanas y cobijas. Le aclaré que solo estaba interesado en el marco y que no quería el colchón ni nada más, a lo que él respondió rápidamente que no había problema. Miré de nuevo el marco y parecía estar en buenas condiciones, así que acepté comprarlo. Entonces, el hombre me ofreció ayudarme a llevarlo hasta mi camioneta, pero me sugirió tomar una bebida primero. Volvió al pasillo y regresó rápidamente con 2 vasos de cerveza. Me ofreció uno, pero lo rechacé educadamente. Se veía algo confundido, y me insistió que sería divertido pasar un rato juntos. Le dije que estaba ocupado y que solo quería comprar el marco y marcharme, pero él comenzó a insistir más, y su sonrisa se volvió menos genuina. En ese momento, decidí que no quería quedarme más tiempo. Pasé a su lado y me dirigí hacia el pasillo para salir. Él se puso más amable y me ofreció llevarme el marco gratis, pero no le respondí y seguí caminando rápidamente hacia las escaleras. Al bajar, escuché al hombre siguiéndome, pero logré salir sin que me alcanzara. Lo vi parado en la puerta mientras me alejaba. Tal vez era solo un hombre solitario buscando compañía, pero todo el encuentro fue extraño. Lo más inquietante era que la cama y la habitación claramente estaban siendo usadas por alguien. Cuando llegué a casa, revisé el anuncio de Craigslist de nuevo, pero ya no estaba disponible. Aunque recuerdo que el marco estaba solo en la foto, sin colchón ni sábanas, me parece aún más raro que estuviera completamente armado cuando llegué. Al final, no pude dejar de sentir que algo no estaba bien con todo eso. Trabajo en una estación de servicio en el centro de mi pueblo, un trabajo de medio tiempo que ya llevaba un año desempeñando. Mi horario no es fijo, pero la mayoría de las veces tengo turnos nocturnos o muy temprano en la mañana. El trabajo en sí no es complicado, solo tengo que estar allí durante 8 horas, atendiendo a los pocos clientes que pasan. Esa noche tenía un turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Aunque no hay mucha gente en esos turnos, especialmente entre semana, esperaba que la noche fuera tranquila, especialmente porque estaba lloviendo mucho. Las primeras 2 horas pasaron sin mucho, solo atendí a algunos clientes que pagaron con efectivo por gasolina. Ya cerca de la 1 de la mañana, el lugar estaba prácticamente vacío, solo algunos autos fuera llenando sus tanques. Aproveché para organizar un poco las estanterías, que no estaban desordenadas, pero necesitaba mantenerme ocupado. Mientras hacía esto, tenía la espalda hacia las ventanas,
pero noté que un coche se había detenido en una de las bombas. No le presté mucha atención, ya que era lo normal, solo un hombre llenando gasolina. Seguí organizando por unos 10 minutos, hasta que, por alguna razón, miré hacia la ventana. Fue entonces cuando lo vi. El hombre seguía allí, de pie al lado de su coche, mirando hacia adentro. En el momento en que lo miré, él se movió, como si se hubiera dado cuenta de que lo estaba observando. Me sentí incómodo. Estaba ahí, parado, sin razón aparente, mientras yo seguía organizando. Volví al mostrador y miré por la ventana nuevamente. En ese momento, el hombre subió a su coche. Los faros destellaron un par de veces, como si estuviera teniendo problemas para arrancar, pero finalmente lo logró y se fue rápidamente. Algo no me parecía bien. Decidí revisar las transacciones recientes de la bomba en la que había estado, y para mi sorpresa, no había habido ninguna transacción en varias horas. El hombre había estado allí durante 10 minutos, solo para mirarme por la ventana, sin llenar el tanque. Me quedé pensando en eso por un rato, esperando que el resto de la noche pasara sin incidentes. A las 3 de la mañana, cuando la lluvia seguía cayendo fuerte, escuché algo extraño. Un ruido sordo de arrastre, como si alguien caminara por el suelo, provenía de la parte trasera del edificio. Miré por la ventana, pero no vi nada. El estacionamiento estaba vacío, sin coches ni personas. Sentí una extraña inquietud y rápidamente dejé el mostrador para acercarme a la puerta trasera. Era una puerta metálica pesada, sin ventanas, pero la escuché claramente. Coloqué mi oído contra la puerta y escuché cómo los pasos se acercaban. Estaba parado al otro lado, justo detrás de la puerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi que la manija comenzaba a girar lentamente. La puerta estaba cerrada con llave, pero el sonido de la manija tratando de abrirla era desconcertante. Todo se calmó por un momento. Después, escuché una voz masculina, gruñendo de frustración. Un sonido agudo, como un metal rasgando, se oyó claramente en el otro lado de la puerta. Los pasos continuaron, alejándose y regresando al costado del edificio. Corrí hacia el frente de la estación, esperando ver a alguien, pero no vi nada. De inmediato, tomé el teléfono de la tienda y marqué al 911, temiendo lo peor. Sabía que alguien que intentaba entrar por la puerta trasera de la estación de servicio probablemente no tenía buenas intenciones. Cuando llegaron los policías, no encontraron al hombre, pero sí hallaron su coche estacionado a menos de un cuarto de milla de distancia, en la orilla del camino. Era el mismo coche que había visto antes, y el hombre que me había observado. Al investigar, descubrieron que el coche tenía matrículas desajustadas y que el hombre era originario de otro estado. También encontraron que el hombre había sido reportado como desaparecido. Además, la puerta trasera de la estación tenía un rasguño largo, como si alguien hubiera usado un cuchillo o algún objeto metálico afilado para intentar forzarla. Después de todo esto, me di cuenta de lo cerca que estuve de algo mucho peor. El hombre probablemente ya estaba huyendo cuando los policías llegaron, pero no puedo dejar de pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiese tomado las precauciones que tomé. Sin duda, esa noche tuve mucha suerte. Era una noche común de trabajo en la oficina, en un edificio grande de 2 pisos, ubicado en un complejo de negocios. A veces, cuando el trabajo se acumulaba, teníamos que quedarnos hasta tarde. Esa noche, especialmente, yo estaba tratando de ponerme al día con un proyecto que había dejado pendiente, después de haber tomado 2 días de enfermedad la semana anterior. Tenía poco tiempo para terminarlo, por lo que planeaba quedarme hasta tarde, saliendo entre la 1 y las 2 de la mañana. Aunque normalmente otros compañeros se quedaban tarde también, esa noche estaba completamente solo. Mi escritorio estaba en una sala llena de escritorios, en medio de la oficina. Mientras trabajaba en mi computadora portátil, la fatiga comenzaba a invadirme. Intenté resistir el sueño por un rato, pero al final, me levanté para prepararme un café en la sala de descanso. Mientras esperaba a que la máquina vertiera el café en la taza, me apoyé en la mesa,
luchando por mantener los ojos abiertos. Fue entonces cuando un golpe fuerte resonó desde el piso de abajo. Sonó como si algo hubiera caído, y el ruido fue tan fuerte que vibró a través de todo el edificio. Después de eso, todo quedó en silencio. Me levanté de la mesa y caminé hasta la puerta, mirando hacia las escaleras. Me debatía entre investigar o no, pero el cansancio me hizo pensar que probablemente había sido algo que se cayó en una de las habitaciones del primer piso. Decidí no investigar y regresé a mi escritorio. Continué trabajando durante una hora más, pero el café no estaba ayudando mucho. Aunque intentaba mantenerme despierto, el sueño me venció y terminé quedándome dormido en mi escritorio. Cuando desperté, la sensación fue molesta. Estaba irritado y algo mareado, como si me hubieran sacado de un sueño profundo de manera abrupta. Al recuperar la conciencia, noté un pitido constante, que sonaba cada 4 o 5 segundos, pero era muy tenue. Miré la hora en mi computadora y me di cuenta de que ya casi eran las 2 de la mañana. Decidí que ya era suficiente por esa noche, así que recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Pero al salir del escritorio, el pitido comenzó a inquietarme. Nunca lo había escuchado antes, y había algo extraño en él. Tal vez no lo había notado antes por el cansancio, pero ahora me estaba poniendo nervioso. Bajé las escaleras hacia el primer piso, y el pitido era mucho más fuerte. Al mirar hacia el pasillo principal, algo en el suelo me llamó la atención. Vi una barra de metal tirada frente a la puerta de entrada, que estaba abierta. Fue en ese momento que me di cuenta de que esa puerta debería estar cerrada con llave, y el pitido provenía del sistema de seguridad del edificio. Sentí una ola de pánico, sin saber qué estaba sucediendo, pero actué rápidamente. Corrí hacia el otro extremo del pasillo y salí por la puerta trasera. Salté a mi auto y llamé a la policía. Aunque ya estaba fuera del edificio, lo que descubrí más tarde fue aún más aterrador. La policía llegó rápidamente y registró el lugar, pero no encontraron a nadie ni rastros de lo que podría haber sucedido. Decidimos revisar las cámaras de seguridad y lo que vimos fue inquietante. A las 11 de la noche, un hombre apareció en las cámaras caminando hacia la puerta principal. Usó una herramienta para romperla con un solo golpe, creando el ruido que escuché mientras preparaba el café. Luego, en silencio, se movió por el primer piso y subió al segundo. Se acercó a las oficinas y se quedó quieto, a solo unos pocos pies de mí, mientras yo trabajaba en mi escritorio. Después de un rato, bajó nuevamente, subió a la planta superior mientras yo dormía y se movió por toda la oficina. Incluso llegó hasta mi escritorio y lo revisó, aunque no está claro si robó algo, ya que no había cámaras en todas las habitaciones. No sabíamos qué estaba haciendo allí, pero lo que estaba claro es que no estaba simplemente de paso. Después de ver las grabaciones de seguridad, algo en mí cambió. Nunca volví a quedarme solo en esa oficina. Era una noche de viernes en 2018, y yo estaba en casa tratando de terminar un trabajo urgente. Había estado trabajando en mi oficina durante unas 3 horas, y aunque ya era tarde, alrededor de las 10 de la noche, no quería dejar el trabajo para el fin de semana. Después de un día largo, me sentía agotado, y mi concentración comenzaba a fallar. Decidí levantarme un momento para estirarme y despejarme un poco, caminando por la habitación. Mientras me movía, pasé junto a la pared opuesta a mi escritorio y algo en la ventana llamó mi atención. Me detuve, pensando que tal vez era una distracción de mi mente, pero al mirar de nuevo, vi algo que me hizo detenerme por completo. En la ventana, en el segundo piso de mi casa, justo frente al garaje y el porche, una sombra flotaba sobre la acera. Parecía que alguien estaba parado fuera de la puerta principal. Al principio, pensé que era un truco de la luz o mi imaginación, pero al observar más de cerca, vi que la sombra apenas se movía. Mi inquietud creció, y después de unos minutos observando, decidí bajar las escaleras para investigar. Me acerqué a la puerta principal y miré por el ojo de la cerradura. Ahí estaba, un hombre de unos 40 años, calvo, con una barba gris y desaliñada. Estaba parado en el porche, inmóvil,
sin hacer ningún ruido ni tocar la puerta. Me sentí incómodo al darme cuenta de que no tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí, ya que me había concentrado tanto en el trabajo que no lo había notado antes. Sintiendo que debía saber qué estaba pasando, abrí la puerta y me encontré con él. No reaccionó en absoluto. Su rostro permaneció frío y distante, sin emoción alguna. Decidí hablar primero. «¿Qué haces aquí?», le pregunté con voz firme. No respondió. En su lugar, sus ojos se desplazaron hacia el interior de mi casa, mirando fijamente al pasillo. Mi inquietud aumentó, y moví rápidamente la puerta para bloquear su vista. «No sé qué estás haciendo aquí, pero tienes que irte», le dije, cerrando la puerta con firmeza. Lo extraño era que el hombre no mostró ninguna reacción, pero después de unos segundos, escuché sus pasos alejándose del porche y saliendo de la casa. Suspiré aliviado, pensando que todo había terminado. Decidí subir nuevamente a mi oficina y concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, tan solo 5 minutos después, cuando ya había comenzado a retomar la tarea, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Al principio pensé que era algo insignificante, pero los golpes se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera golpeando con el puño cerrado. Molesto, corrí hacia la puerta y la abrí rápidamente, listo para confrontar al hombre. Pero cuando lo vi de nuevo, algo en su mirada me hizo cambiar de inmediato mis intenciones. El miedo reemplazó mi ira. El hombre estaba parado allí, con algo en las manos que trataba de ocultar. Miré con más atención y vi la parte superior de un pequeño mango, como el de un cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia mí. De inmediato, retrocedí, empujé la puerta con fuerza y traté de cerrarla rápidamente, luchando por asegurarlo con el cerrojo mientras él trataba de girar el pomo desde el otro lado. Finalmente, logré cerrar la puerta y asegurarla, pero el hombre comenzó a golpearla con furia durante varios segundos, antes de finalmente huir. Temblando, me quedé allí, sin aliento y con el corazón acelerado. La adrenalina seguía corriendo por mi cuerpo. Con manos temblorosas, me dirigí a la oficina y llamé al 911. Aunque la policía llegó rápidamente, no encontraron al hombre ni ninguna pista sobre lo que había sucedido. Nunca se supo que había llevado al hombre hasta mi puerta esa noche, ni qué intenciones tenía, pero desde ese día, nunca volví a sentirme tranquilo en mi propia casa. Hace un par de años, vivía con mi hermano menor en la costa este. Aunque solíamos salir de vez en cuando con amigos o para comer algo, nuestra rutina era bastante tranquila. Un día, comencé a pensar en algo que podríamos hacer para romper con la monotonía, y se me ocurrió la idea de acampar. Vivíamos cerca de los Apalaches, por lo que parecía una opción perfecta, pero al mencionárselo a mi hermano, no pareció muy entusiasmado. Unos días después, decidí hacer el intento por mi cuenta. Fui a comprar una tienda de campaña y algunos artículos básicos de seguridad. Con mi mochila vieja llena, me dirigí a un sendero cercano, aunque era un novato en esto del camping y sabía que ir solo no era lo más recomendable. Sin embargo, pensé que si algo salía mal, no sería tan grave, ya que planeaba quedarme solo una noche. Después de 1 hora de manejo, llegué al sendero. Al principio, no vi ningún otro coche estacionado, lo que me dio una sensación extraña. Me bajé, me puse la mochila y comencé a caminar por el sendero. Aunque no estaba bien señalizado, era lo suficientemente claro como para seguirlo. Pronto, noté que este sendero no era muy usado. Los arbustos crecían y bloqueaban el camino en varios puntos, haciendo difícil distinguir la ruta. A pesar de eso, después de 1 hora, finalmente llegué al campamento. El lugar no era lo que esperaba. Era pequeño, casi oculto entre la vegetación, pero algo me llamó la atención. Había un montón de troncos en el otro lado del campamento, con astillas de madera chamuscada volando con el viento. Parecía que la fogata se había utilizado recientemente, tal vez la noche anterior. Aunque no vi señales claras de que alguien estuviera allí, un sentimiento de inquietud me invadió. Decidí montar mi tienda de campaña en el extremo opuesto del campamento. Como todavía quedaba algo de luz, me tomé mi tiempo para hacerlo bien.
Al terminar, me senté dentro de la tienda a descansar un poco. La tarde avanzaba lentamente, y tras comer algo, me tumbé sobre el saco de dormir mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando escuché un crujido cercano, como el sonido de una fogata. Curioso, salí de la tienda y me encontré con un hombre sentado junto a los troncos chamuscados, al otro lado del campamento. Era mayor que yo, probablemente de unos 40 años, con una expresión seria. Me miraba fijamente. Aunque la luz entre los árboles era escasa, sabía que ya me había visto. Nervioso, levanté la mano para saludarlo, y después de un breve momento, él hizo lo mismo. Fui a la parte trasera de mi tienda y encendí mi propia fogata. No me llevó mucho tiempo, y pronto la oscuridad lo cubrió todo, con solo las luces de las fogatas para iluminar el campamento. Mientras observaba al hombre, me sentía cada vez más incómodo. ¿De dónde había salido? Mi tienda estaba cerca del sendero, por lo que seguramente habría escuchado si él hubiera llegado caminando. Pero el lugar parecía estar vacío, al menos por el otro lado. Pasaron 1 o 2 horas sin que el hombre se moviera, seguía allí, inmóvil junto al fuego. Finalmente, decidí entrar a mi tienda, tratando de calmarme y pensar que estaba exagerando. Después de todo, estaba en un campamento público. Probablemente era solo otro campista. Sin embargo, no podía dormir. La mente no dejaba de dar vueltas, y el sonido del crujir de la fogata del hombre me mantenía alerta. Estuve allí un buen rato, cuando de repente, escuché algo moverse. El sonido de hojas crujientes se acercaba a mi tienda. Mi corazón se detuvo por un momento mientras escuchaba más de cerca. La sombra del hombre apareció en la tela de la tienda. Mi cuerpo entero se paralizó mientras él permanecía en silencio, de pie fuera de la tienda, sin moverse ni hablar. Luego, la sombra comenzó a alejarse, y pude escuchar el crujido de las hojas a medida que se alejaba. Con el miedo recorriéndome, rápidamente abrí la cremallera de la tienda y miré afuera. El campamento estaba vacío, el hombre ya no estaba, y solo quedaban los troncos ardiendo de su fogata. Sin pensarlo más, comencé a empacar apresuradamente. Rompí algunas varillas de la tienda para guardarlas más rápido y me fui sin esperar ni un momento más. No vi al hombre regresar, ni supe qué pasó realmente esa noche. Pero algo me decía que no debía quedarme allí ni un minuto más. Hace 3 años, me mudé a una casa pequeña que estaba a solo 1 milla de donde vivía antes. Aunque no era un lugar completamente desconocido, la zona en la que se encontraba no era la más segura. Estaba ubicada en un barrio con antecedentes de crímenes y una mala reputación en general. Debido a que no estaba pasando por un buen momento financiero, tuve que elegir la opción más barata, que casualmente era en esa área. El día de la mudanza, no vi a nadie ni hablé con los vecinos, simplemente moví mis cosas del baúl a mi nueva casa. El día después de mudarme, comencé a desempacar. Moví las cajas y muebles hacia las habitaciones correspondientes, pero cuando llegué a la oficina, algo fuera de lo común llamó mi atención. Vi por la ventana a un hombre joven, de unos 25 años, parado en la entrada de mi casa. Estaba allí observando la casa, y luego caminó hacia el jardín, mirando por las ventanas desde lejos. Me sentí incómodo, así que decidí confrontarlo. Bajé las escaleras y abrí la puerta, pero cuando miré afuera, el hombre ya se había ido. No estaba en el jardín, ni en la entrada, ni siquiera en las aceras, simplemente se había marchado. Aunque me dejó una sensación extraña, no supe qué hacer al respecto y decidí continuar con lo que estaba haciendo. Monté mi oficina y luego salí a almorzar. Pasaron las horas, y a las 8 de la noche ya estaba bastante cansado. A las 10 de la noche, me sentí exhausto y decidí rendirme por esa noche. La casa aún estaba desordenada, pero no me importaba. Apagué las luces y me metí en la cama. Me costó muy poco quedarme dormido. Sin embargo, cuando desperté, miré el reloj y vi que eran las 3 de la mañana. Al girar mi cabeza y cerrar los ojos nuevamente, un sonido amortiguado me despertó de inmediato. Levanté la cabeza,
y después de unos segundos, escuché un ruido tenue proveniente de la planta baja. Era como si algo estuviera arrastrándose por el piso. Aún incrédulo, me senté en la cama y presté más atención. El sonido se repitió, y entonces me decidí a levantarme. Salí de la cama y caminé hacia la puerta de mi dormitorio. La abrí y miré por el pasillo, pero en cuanto lo hice, los ruidos se detuvieron por completo. Decidí caminar por el pasillo y bajé las escaleras. Miré por la barandilla, pero no vi nada y la casa seguía tranquila. Al llegar al último escalón, encendí la luz y todo parecía estar en orden. No había nadie, ni nada faltaba. Sin embargo, algo extraño me llamó la atención. Todos los muebles y cajas que antes estaban contra la pared ahora habían sido empujados. Al mirar detrás de ellos, vi que varias partes de la pared habían sido cavadas. El pánico me invadió. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Alguien había tenido que entrar en mi casa, y lo más aterrador era que podría seguir ahí. Corrí de vuelta a mi habitación y pedí ayuda, pero la casa permaneció en un extraño silencio. Lo más desconcertante fue que, cuando la policía llegó, no pudieron entender cómo el intruso había entrado ni cómo había salido. Lo único que sabían es que parecía estar buscando algo en las paredes, aunque no encontramos nada. Siempre me he preguntado si el hombre que vi afuera de mi casa esa mañana tuvo algo que ver con lo que ocurrió esa noche. Aunque han pasado 3 años desde entonces, nunca supimos qué fue lo que realmente sucedió, ni que estaba buscando aquel extraño en las paredes de mi casa. Durante el verano de hace unos años, decidí tomarme un descanso de la universidad y quedarme en casa de mis padres. Había cumplido 19 años y estaba disfrutando de unas vacaciones tranquilas. Mi mamá vivía en la ciudad, en la casa donde crecí, mientras que mi papá se había mudado a una pequeña casa en las afueras, al borde de un bosque. Siempre me sentí increíblemente relajado en su casa, alejado del ajetreo de la ciudad, y esa sensación de libertad era incomparable. Una tarde, decidí hacer algo diferente y me animé a ir a acampar solo por una noche en el bosque detrás de la casa de mi papá. Ya tenía experiencia acampando, por lo que no me parecía una idea peligrosa ni complicada. Planeaba caminar media hora, encontrar un buen lugar para montar el campamento y pasar allí la noche. Salí unas 2 horas antes de que el sol se pusiera, caminando en silencio, disfrutando del sonido de los árboles y la naturaleza a mi alrededor. Monté mi tienda, encendí una fogata y me relajé mientras el sol se ponía. Después de un par de horas, me metí en la tienda para descansar. Al principio, pensé en irme temprano al día siguiente, pero cuando desperté, me sentí con ganas de quedarme un poco más. Salí a dar un paseo tranquilo, disfrutando de la paz del bosque. El tiempo pasó volando, y antes de darme cuenta, el sol ya se estaba poniendo nuevamente. Decidí que era hora de regresar a casa, empaqué mis cosas y comencé a caminar. Mientras cruzaba el bosque, me di cuenta de que había pasado más tiempo de lo que pensaba. Empecé a mirar a mi alrededor, pero algo no me parecía bien. No reconocía el lugar en el que me encontraba. Sabía que no había sendero, pero el bosque se sentía diferente. Después de un momento de confusión, comprendí que no estaba en el camino que había tomado al salir de la casa. Decidí seguir caminando en una dirección, con la esperanza de encontrar alguna señal de una carretera. A medida que la oscuridad se intensificaba, comencé a sentirme nervioso. No podía ver más allá de unos pocos metros y, en medio de esa oscuridad, algo a lo lejos me llamó la atención, una luz parpadeando en la distancia. Sentí una leve esperanza y me apresuré hacia la luz, pensando que sería alguna casa cercana o una carretera. Cuando llegué a donde había visto la luz, me encontré con una casa oscura en medio de los árboles. Pensé que podría ser una de las casas vecinas, pero al acercarme, me di cuenta de que no había nada alrededor, ni carreteras ni otras casas. La casa parecía vieja, una cabaña solitaria, pero había luz en la ventana, lo que indicaba que no estaba deshabitada. Al caminar alrededor de la casa, me di cuenta de que no había ninguna entrada visible, ni camino de grava, ni señales de tráfico. Desesperado,
Decidí tocar la puerta y pedir ayuda. Toqué el timbre y, casi de inmediato, escuché pasos acercándose desde el interior. Sabía que probablemente me estaban observando desde una ventana, así que les grité: «Hola. Perdón, estoy perdido. ¿Podrían decirme cómo llegar a la carretera más cercana?». Después de una pausa, la puerta se abrió, y me encontré con dos hombres, ambos de unos 40 años y con una apariencia desaliñada. Uno de ellos dio un paso hacia adelante y miró por encima de mi hombro, como si estuviera buscando a alguien más en el bosque. Hubo un breve silencio, hasta que uno de ellos me invitó a entrar. «Entra, te ayudaremos». Pero algo no me pareció bien. Me negué educadamente, diciendo que solo necesitaba saber en qué dirección debía ir, sin querer entrar en una casa desconocida. Los dos hombres se miraron, y uno de ellos me preguntó por qué estaba allí. Les expliqué que había ido a acampar y me había perdido, pero no parecían creerme. Luego, uno de ellos salió y caminó hacia mí, observando más de cerca los árboles, como si esperara encontrar algo. De repente, me mostró una habitación de la casa. Era una habitación desordenada, con una pequeña lámpara en el centro rodeada de polvo. Me alejé rápidamente y noté que la actitud de los dos hombres cambió por completo. Sus expresiones se volvieron frías y su lenguaje corporal se cerró. En un instante, uno de ellos se lanzó hacia mí, intentando derribarme. Afortunadamente, logré reaccionar a tiempo y me escapé. Corrí hacia el bosque, con los pasos de uno de los hombres siguiéndome, pero tan pronto como llegué a la oscuridad del bosque, la persecución cesó y las luces de la casa se apagaron. Pasaron horas antes de que finalmente encontrara una carretera. Estaba completamente desorientado, dándome cuenta de que había caminado varios kilómetros en la dirección equivocada. Al llegar a casa, le conté a mi papá lo que había sucedido, y él decidió llevar el asunto a la policía. Resultó que la casa a la que había llegado era una vieja cabaña de vacaciones, abandonada hace décadas. Los hombres que encontré probablemente usaban un generador para alimentar las luces. Nadie sabe exactamente qué estaban haciendo allí, pero sus comportamientos indicaban que trataban de no ser descubiertos. Si hubiera entrado en esa casa, no estoy seguro de si alguna vez habría salido. La sensación de peligro aún me persigue. Después de un viaje de trabajo a principios de semana, decidí manejar de regreso a mi ciudad natal. Rechacé el vuelo gratuito de ida y vuelta que me ofrecían, ya que quería aprovechar para tomarme un pequeño descanso y disfrutar de unas vacaciones. No solía conducir largas distancias. Mis viajes normalmente eran de unas 10 horas, con una parada en algún hotel a mitad de camino. Sin embargo, este era un viaje mucho más largo, de casi 20 horas, y solo había planeado una parada en un hotel. Aunque no era habitual para mí manejar distancias tan largas, no pensé que tuviera problemas. El viaje comenzó bien. Pasaba por ciudades y pueblos, y la mayoría de los autos a mi alrededor parecían ir por la misma ruta. Sin embargo, a medida que avanzaba, los autos comenzaron a desaparecer y los pueblos también. La carretera se volvía cada vez más solitaria, rodeada por campos de pasto y densos bosques. A las 5 de la tarde, la lluvia que había comenzado de manera ligera se intensificó. Era tan fuerte que me dificultaba ver bien la carretera. Parecía que cuanto más me adentraba en el bosque, más intensamente llovía. Esperaba que la tormenta se detuviera para el atardecer, pero no lo hizo. Ahora, tenía que concentrarme completamente en la carretera, conduciendo lentamente y con cuidado para evitar resbalones. Manejé bajo esa lluvia torrencial durante casi una hora después del atardecer. Fue entonces cuando comencé a notar que la carretera se volvía cada vez más sinuosa. No estaba siguiendo una ruta recta como esperaba, sino que me adentraba más en el bosque. Los árboles estaban tan juntos que apenas podía ver algo más allá de los faros de mi coche. Después de un rato, empecé a preocuparme. Algo no estaba bien. Este no era un tramo normal de carretera principal. Decidí detenerme al lado de la carretera. Sacando mi teléfono, intenté buscar direcciones, pero no tenía señal. Recordaba que la ruta era sencilla, que solo debía seguir esta carretera, pero ahora no estaba seguro de si me había desviado.
Tal vez estaba paranoico o demasiado concentrado en la lluvia. Pero no tenía manera de saber si estaba en el camino correcto o si había tomado un desvío por accidente. Miré por las ventanas, esperando ver algún cartel o señal que me indicara en qué lugar me encontraba, pero todo lo que vi fue un bosque oscuro que se desvanecía en la oscuridad. De repente, un resplandor apareció en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era solo un reflejo, pero luego vi cómo la luz se acercaba rápidamente, doblando una esquina detrás de mí. La luz se hizo más brillante y se acercó tanto que no podía ver nada más que los faros deslumbrantes. La luz se fue moviendo más lentamente hasta que se detuvo justo detrás de mi coche. Un pequeño alivio me invadió, pensando que tal vez alguien había venido a ayudarme. Pero, al mismo tiempo, una sensación extraña de incomodidad comenzó a invadirme. Pasaron unos minutos y el coche permaneció allí, con los faros encendidos y sin moverse. Finalmente, la puerta del coche se abrió. Aunque el resplandor era tan fuerte que no podía ver bien, distinguí la silueta de un hombre que se acercaba a mi ventana. Llevaba una sudadera oscura y parecía completamente indiferente a la lluvia. Se inclinó hacia la ventana mientras yo la bajaba un poco. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó. Respondí que solo quería saber si estaba en el camino correcto, si seguía por la carretera correcta. El hombre me miró y luego miró hacia el asiento trasero de mi coche, como si estuviera buscando algo. Sí, te puedo ayudar. Déjame ir a buscar mi teléfono, dijo mientras se alejaba. Algo en su actitud me resultaba raro, pero no sabía qué exactamente. El hecho de que no pareciera saber en qué carretera estábamos me parecía extraño. Mientras él se alejaba, miré por los espejos y lo vi revoloteando alrededor de algo en su coche, antes de acercarse nuevamente. En ese momento, noté algo en sus manos. Fue cuando reaccioné y, sin pensarlo, metí el coche en marcha. El hombre, al parecer sorprendido por mi movimiento, se agachó rápidamente y, antes de que pudiera darme cuenta, le metió algo en el neumático trasero de mi coche. Pisé el acelerador con fuerza y vi cómo el hombre se asustaba, saltando hacia atrás mientras yo me alejaba a toda velocidad. Mi mente empezó a correr, temiendo que me siguiera. Manejé frenéticamente durante varios minutos, mirando en el espejo para ver si veía las luces de su coche detrás de mí. Pero después de un rato, me di cuenta de que no me estaba siguiendo. Fue un alivio, pero al mismo tiempo me sentí profundamente asustado. La situación había sido mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No sabía si fue suerte o algo más, pero logré salir de allí por muy poco.